Hola familia, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he hecho una lámpara con madera verde de morera de tamaño considerable utilizando el torno de madera, desde el bloque inicial hasta el resultado final, explicando todo el proceso. Vamos a ello. Este tronco de madera de morera me lo regaló un buen amigo. Tuve que ir a buscarlo unos cuantos kilómetros de casa, pero valió mucho la pena. Empezamos cortando el tronco por la mitad. Esto me permite aprovechar mejor la madera, ya que de cada tronco puedo sacar dos lámparas. Tras un rato de motosierra, el tronco ya está abierto por la mitad. Ahora toca cargarlo en el coche y de vuelta al taller. Ya en el taller empiezo a quitarle la corteza al tronco. No sería estrictamente necesario, pero lo hago por dos motivos. El primero es por seguridad. Cuando el torno empieza a girar, la corteza puede saltar de manera descontrolada y eso podría ser peligroso. Y el segundo es que al ser tan gruesa me dificulta tomar bien las medidas reales del tronco. Sin la corteza puedo trabajar con más precisión desde el principio. Ahora viene una parte clave del proceso. Lo habitual sería colocar el plato de tornillos en la superficie plana que deja el corte de la motosierra, pero como esta pieza va a ser una lámpara con el borde natural, necesito fijar el plato justo en la parte curva de la corteza. Para eso tengo que crear un plano en esa curvatura. Este plano no solo servirá para fijar la pieza al torno, sino que también va a marcar la posición definitiva de la lámpara mientras la trabajo. Por eso es muy importante que las dos puntas, la derecha y la izquierda del borde natural, estén a la misma altura y que el plano que haga esté perfectamente alineado con esas dos referencias. Tras desbastar la zona con la motosierra y hacer un primer plano en la corteza, utilizo un dispositivo que me he fabricado para perfeccionarlo. Este aparato toma como referencia la mesa, que es perfectamente plana y me permite dejar un plano bien nivelado donde fijar el plato de tornillos con total precisión. Una vez buscado el centro entre puntas y también el centro respecto a los laterales, llega el momento de colocar el plato de tornillos. Voy a usar tornillos largos y antes de ponerlos los impregno con cera. Esto facilita tanto la entrada como sobre todo la extracción. Lo último que falta antes de llevarlo al torno es quitarle un poco de peso al tronco. Como ya tengo clara la forma aproximada que va a tener la pieza, le quito las dos esquinas con la motosierra. Eso es peso que me ahorro y también trabajo que le quito al torno. Y ahora sí, empieza la parte que más nos gusta a los torneros. Tornear madera, claro. Enciendo el torno a muy bajas revoluciones y acerco el plato de tornillos poco a poco para que sea el propio torno el que vaya roscando la madera con suavidad. Despacito y sin forzar. Os enseño las dimensiones del tronco. Mide poco más de 1 metro, o para ser más exactos, 101 centímetros.
Volvemos a un tema clave, la seguridad. Con un tronco de este tamaño es muy importante controlar bien las revoluciones del torno. Pasarse puede ser peligroso y provocar un accidente grave. Aquí os muestro que empiezo a tornear a unas 100 revoluciones por minuto, quizás un poco más. Conforme vaya quitándole peso al tronco, iré subiendo hasta unas 200 revoluciones, que serán las máximas que usaré. Son pocas revoluciones, pero en una pieza de 1 metro de largo no es recomendable pasar de ahí. Tras comprobar que la pieza gira bien, que no toca en ninguna parte y que está firme y segura, coloco el soporte de herramientas en mi accesorio de torneado al aire, que en este caso es de Big Mark. Le doy una buena afilada a la herramienta, enciendo el torno y empezamos. Voy retirando madera poco a poco, desbastando con cada giro, con cada corte de gubia. Empiezo por la parte superior de la lámpara, lo que sería el culo. Es un trabajo lento que requiere mucha concentración, porque no nos podemos permitir ningún despiste, como meter una mano o un brazo entre aspa y aspa del tronco, por la forma irregular que tiene al girar. Al principio estamos torneando lo que se llama aire. Eso significa que entre aspa y aspa no hay madera. Solo tenemos contacto en un giro en 2 puntos de la pieza, por lo tanto es incómodo, la gubia rebota mucho. Pero poco a poco vamos avanzando. Conforme nos vamos acercando al centro de la pieza, ya empezamos a tener madera maciza, y eso facilita mucho el torneado. Para terminar de afinar la superficie, que ha quedado con muchas marcas por el rebote de la gubia y el tamaño de la pieza, utilizo un raspador bien robusto. Esto ayuda a lisar mucho y por lo tanto reduce la necesidad de lijar tanto en la parte final del proceso. Cuando quedo conforme con la textura conseguida en la madera, el siguiente paso es hacer la cola de Milano en el agarre para colocar nuestro plato de garras. Una vez realizado este proceso, podemos dar por terminada la parte trasera de la lámpara. Coloco mi plato de garras. Es un plato de garras estándar con las mordazas más grandes que dispongo, que son de 120 milímetros. Enciendo el torno en reversa para poder sacar la pieza con seguridad. La giro, vuelvo a encender el torno en su dirección normal y enrosco el plato de garras. Siempre utilizo el propio torno para ayudarme en este proceso. Retiro el plato de tornillos y a seguir dándole. Ahora se trata de ir vaciando poco a poco, copiando la forma exterior hasta dejar un espesor de 6 a 8 milímetros. He podido subir un poco las revoluciones y voy avanzando. Como el proceso es el mismo que en la parte trasera, os dejo que disfrutéis de las imágenes hasta el siguiente paso. Quizás sea un buen momento para recordar que si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo, podéis suscribiros y dar un like bien gordo si os está gustando.
Un poco de raspador para afinar como hice en la parte exterior de la lámpara y el proceso de torneado termina aquí. Y así ha quedado. Las proporciones de este trozo de madera no son las que más me gustan. En la parte final del vídeo os dejaré otras lámparas que he hecho con la misma técnica. Para conseguir una lámpara de 1 metro de largo quizás habría sido interesante que el tronco tuviera más diámetro. Esta ha quedado muy fina, estilizada, pero para mi gusto un poco estrecha. Llega el momento de separar la pieza de madera del torno. Algo que no os había comentado aún es el tiempo que me ha llevado a hacer esta lámpara. Han sido unas 4 horas por cada lado, es decir, unas 8 horas en total, solo de torneado. En otras lámparas que he hecho el tiempo sube hasta 6 horas por lado según su tamaño. Ahora solo queda quitarle el agarre que le hice al principio y para eso usaré la radial con un disco de desbaste. Y ahora toca esa parte que siempre me cuesta. No es la más divertida ni la más creativa, pero es imprescindible si queremos que la madera luzca de verdad cuando apliquemos el aceite. Lijar, lijar y seguir lijando. Aunque en el vídeo parece que pasa en un momento, en realidad son 3 horas de lijado por lámpara. Sí, 3 horas solo de lijado. Un trabajo largo, repetitivo, pero absolutamente necesario para lograr un buen resultado. Una vez la pieza está bien pulida, toca hacer el agujero para el portalámparas. Se me olvidó grabarlo, pero os explico cómo lo hago. Utilizo una multiherramientas con una broca fina, haciendo varios agujeros alrededor del círculo hasta que el trozo de madera se desprende. Después, con la misma multiherramienta y una lija, voy corrigiendo y afinando la forma. Podría hacerlo con una broca Forstner, pero hay demasiado riesgo de que la madera se rompa por debajo, así que prefiero este método, que me da más control. Y llegamos a uno de los momentos más especiales del proceso, aplicar el aceite. Es como si la madera despertara, como si cobrara vida ante nuestros ojos. Van apareciendo poco a poco todos esos reflejos amarillos tan característicos de la morera, esa calidez que solo la madera natural puede ofrecer. Es un instante mágico, donde el trabajo se transforma en arte. Pongo el portalámparas y la bombilla, y os dejo con las imágenes de postureo de la lámpara de morera ya terminada y montada, para que veáis el resultado final en su entorno. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y os haya inspirado a descubrir la belleza que hay en cada pieza de madera.